El aparato respiratorio en sí empieza desde la cavidad nasal. Cuando nosotros respiramos, llevamos ¿qué cosa a los pulmones? ¿Qué llevamos a los pulmones? Aire, ¿sí? Que se llama aire, ¿cierto? Ustedes dicen aire, ¿sí o no? Sí. Cuando respiramos llevamos aire a los pulmones. Entrada de aire, salida de aire. Entrada de aire, salida de aire. En esa entrada de aire se produce algo que se llama intercambio gaseoso. ¿Dónde ocurre el intercambio gaseoso? En los alveolos. Este aire que respiramos está compuesto de qué? ¿El aire? De gases. Gases. ¿Cuáles son? CO2. ¿Ácido carbónico? No. ¿Oxígeno? No, ¿verdad? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Hay oxígeno en el aire? 21. ¿Será que tem oxígeno no ar? Sim, No. claro. ¡Claro! Se tivesse, tinha morrido. ¿Cómo es que vamos a sobrevivir sin oxígeno? ¿Qué más hay? 1% de nitrometano, nitrógeno. Argón. Argão. Y otros gases, ¿verdad? Otros gases. Cada uno de los gases tiene una presión parcial. ¿Sí? Este gas. Cada uno tiene una presión. Todas juntas suman una presión total de 760 milímetros de mercurio. ¿Ok? Que es la presión atmosférica. Es decir, yo agarré una tonelada de aire o una cantidad de aire aquí adentro atrapado y acá tengo CO2, todo estos gases. Todo eso es aire. El aire es una ensalada de gases. Donde si yo peso esto, todo tiene una presión, si su peso es la presión, y en total da 760 milímetros de mercurio. Eso es a nivel de humano. De los cuales lo que nosotros usamos se llama oxígeno. ¿Ok? El oxígeno representa el 21% del aire. ¿Ok? 21%. Si el total de la presión de oxígeno, la presión del aire es de 760 milímetros de mercurio. 760 milímetros de mercurio es la presión atmosférica. Si yo multiplico por el 21% que es oxígeno, para saber cuánta es la presión de oxígeno, voy a tener 0,21%. Voy a tener 159. Es decir, la presión de oxígeno es de 159 milímetros de mercurio. Es decir, el oxígeno tiene una presión en el ambiente de 159 milímetros de mercurio, que representa el 21% del aire. ¿Por qué es importante esa presión? Porque esa presión es lo que va a hacer de que... ¿Qué es presión? Presión es esto. ¿Sí? Empujarlo. Imagínense que la atmósfera está empujando al oxígeno para entrar ¿a dónde? Al tejido, para que haya el intercambio gaseoso, pasa en el capilar. Si esta presión de oxígeno cae, no es lo mismo empujarlo a 159 que hacerlo así. Eso es, por eso es importante la presión de oxígeno en los pulmones. ¿Sí? ¿Ok? La estructura del aparato respiratorio empieza en la cavidad nasal. E tanto faz para baixo como para cima. En la cavidad nasal, la zona anterior de la nariz cuya función es calentar, obedecer y filtrar el aire. El aire entra, ¿sí? Pasa a la faringe, que se encuentra detrás de la boca
los pulmones que tienen los alveolos, ¿sí? Principal órgano en su interior se encuentran los alveolos, donde ocurre la hematosis. ¿Qué era la hematosis? Troca gasosa. Intercambio de Diga. gases. Ok. Y los músculos que hacen aumentar o disminuir la cavidad torácica, que son los músculos respiratorios, principalmente el diafragma y los intercostales. Very good. Estructura del aparato respiratorio. Professor, Sí. uma pergunta. Esta vale para a pressão quando sobe, ela diminui, né? A quantidade de oxigênio. E por que quando vai para baixo também diminui? No, vamos a entender algo. Cuando sube a una altitud, dice, ¿verdad? No Sí. sube la presión. Ok. A nivel de mar nosotros tenemos 760 milímetros de mercurio de presión. Un ATM, una atmósfera se llama esto, vale 760 milímetros de mercurio. Esto a nivel de mar. Esto tiene 21% de oxígeno. Cuando yo subo a la montaña, la presión disminuye. ¿Sí? La presión disminuye. La presión disminuye. ¿Hay más oxígeno o menos oxígeno en la montaña? Sigue habiendo 21% de oxígeno en el aire. Não se altera Então, o que está alterado? a pressão. La presión es lo que cambia. Ya no empuja con la misma fuerza, esa presión de 159 ya no es 159, baja por debajo de 100. Entonces, el oxígeno que necesita de una presión de gas, se llama presión de gas, para que entre en el torrente sanguíneo, va y no tiene presión. ¿Por qué la presión disminuye? No es que falta oxígeno. El oxígeno está en 21%. Lo que falta es para nosotros es la presión parcial de oxígeno. E aí quando você mergulha no mar, Cuando você mergulha, la presión aumenta. Aumenta. Pasa de 159 a 160, 170, dependiendo de la profundidad. ¿Qué es lo que pasa? Pasa el oxígeno, no tiene problema. Lo que pasa es que estos otros gases, principalmente el nitrógeno, que a esta presión que nosotros tenemos, nitrógeno entra, nitrógeno sale, nitrógeno entra, nitrógeno sale, no difunde, no pasa en mi arteria. Pero cuando yo estoy a profundidad de 30, 40, 50, 100 metros, este nitrógeno es algo tóxico y comienza a difundir. Hace el mismo proceso ya que el oxígeno. La presión ya es tanta que empuja el nitrógeno adentro del cuerpo y produce el efecto de narcosis. Parece que estamos drogados. vai Pode inchar, levar à morte. as células vão. Sí, cuando está volviendo, cuando se hace un proceso inverso de sacar a tu mergullador, cuando es muy rápido ese cambio de presión, el nitrógeno quiere volver a salir del cuerpo y comienza a producir bollas de burbujas en la sangre y puede dar trombos. En síntesis puede matar a una persona que está mergulhando. Por isso a câmara hiperbárica, então. Very good. La cámara hiperbárica para disminuir gradualmente. Entonces, dicho esto, yo puedo preguntar, aunque no aparezca en el slide, en la montaña, a 4.000 metros de altura, ¿hay más oxígeno o menos oxígeno? Oxigênio, A mesma mesma coisa. coisa. Más o menos oxígeno. Mesma coisa. Esta cantidad de oxígeno. ¿Qué es la diferencia? La presión. La presión. ¿Ok? La presión. Ventilar. Primer concepto. Eita, pô. O fator que altera a pressão é a gravidade? La presión. No te quiero decir que no, porque sí. La gravedad también disminuye la altura. Ahora, la presión, ¿por qué disminuye eso? Son preguntas que cabrón.
Después de la pausa vamos a responder con exactitud. Más tiene que ver la gravedad, solo que no sé si es el único factor que determina el cambio de presión. Bueno, ventilar, primer concepto que salió en el examen de la otra forma, en el hotel no salió porque no sé si segunda-feira no te llaman. Segunda-feira todos los feriados. Entonces hay otros cursos que ya flujo, atienda bien, de entrada y salida de aire entre la atmósfera y los alveolos. Es decir, ¿qué es ventilar? Una persona está ventilando cuando entra, sale, entra, sale, entra, sale, entra, sale aire de la atmósfera. Esto no es la atmósfera, sí es. Sí, entra, sale aire, eso es ventilar. ¿Qué me pusieron? Explica concepto de ventilación y respiración. Puse en el examen. Respiração é a troca dos gases, não? Sim. La respiración es el intercambio de gases entre la sangre y los tejidos. Es decir, cuando el oxígeno que viene con el aire, porque el aire, lembre-se de una cosa, aire es una sumatoria de varios gases. El oxígeno entra con el aire y por la presión que tiene, ¿sí? Por la presión de oxígeno que tiene, él viene aquí y la presión, esa presión de la atmósfera hace de que pasa para allá, le empuja. ¿Qué pasa en la montaña? La presión ya no es tanta. ¿Entienden? Entonces no puede pasar el 100%. Entonces, respirar es el intercambio gaseoso, ¿sí? Entre la sangre y los tejidos, principalmente la utilización del oxígeno por los tejidos. Cuando el tejido utiliza el oxígeno, estamos respirando. Pregunté el concepto de explicar qué es ventilación y qué es respiración. Me pusieron ventilar cuando conectaba a una persona en un respirador artificial. ¿Por qué? Porque faltaron en aula. ¿Qué es ventilación? Flujo de entrada y salida de aire. Simple. Entra aire, sale aire, eso es ventilar. Y respirar es el intercambio, la hematosis y la utilización de oxígeno por los tejidos. Para respirar, creo que ahora sí ya igualamos para respirar hay una mecánica. ¿Cómo funciona la respiración? Cuando respiramos, nuestro pulmón hace de que mi caja torácica levante o baje, ¿sí? Expansión, ¿sí? Entonces, los pulmones se pueden expandir y contraer de dos maneras. Pregunté en otro curso, explica la diferencia entre diámetro vertical y diámetro anteroposterior. No supieron explicar. ¿Por qué? Porque faltaron en aula. ¿Por qué? Porque cuando yo dije nadie estaba prestando atención. Hay dos formas de expandir y contraer el pulmón. Primero, mediante el movimiento hacia abajo y hacia arriba del diafragma. Solamente habla del diafragma. El diafragma, movimiento para abajo, para arriba, 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 para abajo, para arriba. Ese trabajo hace el diafragma para respirar. Ese movimiento es vertical, es así. Entonces, ¿qué es el diámetro vertical? Es el movimiento hacia abajo y hacia arriba del diafragma para alongar o acortar la cavidad torácica. Cuando desciende, ¿está aumentando o está disminuyendo la cavidad torácica? Aumenta. Só mais espaço. Hay más espacio. Y cuando se relaja, disminuye. Entonces, aumenta, disminuye. A eso se le llama diámetro vertical. Segundo, mediante la elevación y el descenso de la costilla. Acá en el diafragma hay costilla. Pregunto, ¿el diafragma movido por costilla? No. Entonces, cuando habla de costilla, aumentar y reducir el diámetro. El diámetro es, ¿sí? Así. Si esto es la costilla, están acá adentro.
la circunferencia, ¿sí? Cuando aumenta o disminuye el diámetro antero-posterior. ¿Por qué dice antero-posterior? Antero-posterior. Porque el que sube y el que baja es un hueso que tenemos acá que se llama esternón. ¿Sí? El esternón no se mueve en nuestra columna vertebral. Nuestra columna no va hacia atrás y viene hacia el frente. Por eso dice, mediante elevación y el descenso de la costilla, para aumentar y reducir el diámetro antero-posterior de la cavidad torácica. A eso se le llama diámetro antero-posterior. ¿Sí? Dos formas. Se alarga o se acorta la cavidad torácica a diámetro vertical. Cuando el movimiento es hacia arriba y hacia abajo de las costillas se llama diámetro antero-posterior. ¿Ok? Coloquen que eso va a salir del examen. En otro curso pregunté diferencias entre inspiración y expiración. La inspiración, inspirar es meter aire a los pulmones. Inspirar, ¿ok? Es un proceso activo. ¿Por qué es activo? Porque tiene que contraerse el diafragma. A excepción de los músculos, de los otros músculos, cuando se contraen, el pica más corto, los músculos. Pero cuando hablamos de diafragma, cuando él se contrae, él se alarga. Y ahí es la confusión mental que tiene el alumno. Cuando se está contrayendo, cuando se contrae el diafragma, él se alarga. Y cuando se relaja, él se empuja. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué activo? Porque se tiene que contraer. Se contrae el diafragma y por eso es un movimiento activo. Tira hacia abajo de la superficie inferior de los pulmones. La expiración, expirar es sacar el aire. Dice que es un proceso pasivo. ¿Por qué pasivo? Porque el diafragma simplemente se relaja. Y como esto se había esticado, ese proceso de reversa es como un elástico, proceso elástico, vuelve a su lugar. La expiración es un proceso pasivo, donde el diafragma simplemente se relaja y el proceso elástico de los pulmones, de la pared torácica y de la estructura abdominal comprimen los pulmones y de esa manera se expulsan. En otros cursos saqué como verdadero falso y me pusieron falsos. La costilla ni el diafragma no comprimen el pulmón. Claro que sí. Se estica y cuando suelto aplasta. Es como si fuese pegar una caja de papel y você apretar. ¿Qué pasa con el aire? Sale. ¿Sí? Y ese es lo que ocurre en la expiración, proceso pasivo. Dígase cuál de los dos procesos, inspiración y expiración, tiene un proceso activo. Inspiración. Entonces hablemos otra vez de la inspiración. La inspiración, durante la inspiración, la caja costal se eleva. ¿Sí o no? ¿Cómo se la prueba? Sí. Se eleva. Sí. Correcto. Las costillas se desplazan hacia adelante. Cierto. Casi en línea recta. Sí, casi, pero no quedan en línea recta. Si quedan horizontalizadas, ¿qué pasa? Hay atrapamiento aéreo, hay un neumotórax. Por eso cuando ves la radiografía, las costillas tienen que ser casi rectas, pero al final presentan un arco. Si están bien rectas, hay un atrapamiento aéreo, ya sea por una neumonía o por un atrapamiento de aire, por neumotórax, por golpe, lo que sea. Las costillas se desplazan hacia adelante, casi en línea recta. Eso hace que el esternón también se mueva hacia adelante. El esternón se eleva, ¿sí? Hacia adelante y se aleje de la columna vertebral, haciendo algo. Este diámetro crece. ¿Cuánto crece? Aproximadamente el 20% mayor. Ese yo no pregunté en ningún grupo. ¿Por qué? Porque estoy dejando para el examen final. ¿Sí? Esa pregunta. ¿Cuánto hace crecer el diámetro antero-posterior en una inspiración? 20% promedio. Tenemos músculos que ayudan en la inspiración y se llaman músculos inspiratorios. Músculos inspiratorios.
Todos los músculos que elevan la caja torácica se clasifican como inspiratorios. Y los que trabajan al contrario, los que descienden la caja torácica, se llaman expiratorios. Los más importantes que elevan la caja torácica son los intercostales externos, pero tienen algunos ayudantes. Otros músculos que contribuyen son el esternocleidomastoideo, los serranos anteriores y los escalenos. Son los músculos que ayudan a la inspiración. Los músculos que tiran para abajo son los expiratorios, principalmente el recto del abdomen, que tiene el potente efecto de empujar hacia abajo las costillas inferiores al mismo tiempo que ellos y los otros músculos abdominales comprimen el contenido abdominal hacia arriba contra el diafragma. Y después los intercostales internos. ¿Cuáles son los que intervienen en la expiración? Recto del abdomen, intercostales internos. Cuando nosotros forzamos la respiración, forzamos la respiración, pero para sacar aire. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Dice, durante la respiración forzada, las fuerzas elásticas no son suficientemente potentes para producir una expiración. Expirar es sacar rápido el aire. De modo que se consigue una fuerza adicional mediante la contracción de los músculos abdominales. Cuando yo quiero sacar aire rápido, ¿qué se produce? Mi abdomen se comprime. ¿Sí? Empujan el aire hacia afuera. ¿Sí? Los músculos abdominales que empujan el contenido abdominal hacia arriba contra la parte inferior del diafragma, comprimiendo de esta manera los pulmones. Acá da para ver el abdomen globuloso y aquí un abdomen plano, ¿sí? Que quita el aire de forma rápida. Entonces, esta diapositiva es algo que me gusta mucho, pero no saqué todavía en el examen a nadie. ¿Sí? Habla del músculo abdominal, así que marque ya eso. Quien avisa no traiciona. Estoy haciendo los exámenes difíciles. Por eso, bota pausa ahí, por favor. Ok. Presiones que originan entrada y salida de aire. Entra aire, sale aire. Entra aire, sale aire. ¿Cómo se llama este proceso? Entra aire, sale aire. Entra aire, sale aire. Ventilación. Maravilla. Presión pleural y sus cambios durante la respiración. La presión pleural es la presión del líquido que está en el delgado espacio que hay entre la pleura pulmonar y la pared torácica. Normalmente hay una expiración ligera, lo que significa que hay una presión ligeramente negativa. Es decir, alrededor del pulmón está pleura. ¿Sí? Esa pleura tiene un líquido y ese líquido tiene una presión negativa. Es decir, está chupando para mantenerlo estirado. ¿Para qué? Para que no murche. Porque el pulmón es esponjoso, es un material esponjoso y puede arrugarse o desplazar. Entonces, esa pleura tiene un líquido que está ligeramente negativo. La presión pleural normal es de menos 5 centímetros de agua. ¿Sí? Cuando vamos a inspirar, cuando estamos a punto de comenzar a inspirar, su presión negativa es de 5 centímetros de agua, es decir, le están estirando. Cuando nosotros expiramos durante la inspiración normal, la expansión de la caja torácica tira hacia afuera de los pulmones con más fuerza y genera aire que quede mucho más negativo, inclusive menos 7.5 centímetros de agua. Es decir, aumenta más la presión negativa de la pleura pulmonar. ¿Por qué tiene presión negativa? Para mantenerlo estirado, bien estirado para que no colapse. Ya dentro de los alveolos, aquí entramos en la parte bonita de nuestro contenido. El alveolo, el pulmón, ¿qué tiene el pulmón? Tiene sus
alveolos, ¿sí o no? Los alveolos, ¿sí? Los alveolos son los que van a producir el intercambio de gases. Los alveolos. La presión alveolar es la presión del aire que hay en el interior de los alveolos pulmonares. Presión del aire que hay en el interior de los alveolos pulmonares. El aire que tenía. ¿Qué nos sirve a nosotros? Un montón de gases, pero lo que a nosotros nos sirve es oxígeno. Ok. Cuando entra por la nariz, el aire, cuando está afuera, tiene 159 milímetros de mercurio de presión. Solamente pasó la primera barrera que habíamos hablado en el inicio, comienza a descender la presión. Porque se humedece, porque se calienta, ¿sí? Y comienza a perder presión. Cuando llega, por todo el proceso de que va bajando y llega a los pulmones, el oxígeno que era 159 llega aproximadamente a 105 milímetros de mercurio. Perdió presión. ¿Sí? Perdió presión. Entonces, esa presión que tengo acá, que es óptima, hace de que lo empuje la presión, como yo le hacía a la compañera, le empuje esa presión y él entre. ¿Por qué? Porque hay una diferencia de gradiente de presión. En el capilar, el oxígeno tiene 95 milímetros de mercurio de presión. Acá hay una presión, acá hay una presión. ¿Qué va a pasar? Va a difundir a la sangre, se va a pegar a unos transportadores de oxígeno y van a recorrer los tejidos y va a ir oxigenando el tejido. ¿Qué pasa en el proceso inverso? El dióxido de carbono en el capilar que irriga al alveolo, el dióxido de carbono viene con una presión de 46 milímetros de mercurio. En el alveolo la presión para el dióxido de carbono es menor, entonces el dióxido de carbono, que ya es el desecho, tiene mayor presión aquí y es empujado hacia el alveolo, y del alveolo con los otros aires sale a la atmósfera. Entonces, ¿cómo entra oxígeno y cómo sale el dióxido de carbono? Por una diferencia de presión que se produce. El oxígeno llega a 100, en el capilar la presión de oxígeno es de 95, entonces mayor presión acá empuja hacia donde hay menor presión. Mayor presión del dióxido de carbono acá empuja hacia donde hay menor presión. E ele diminui 5, subindo, mesmo subindo. Ok. Presión alveolar. Perdeu 5. Para que se produzca un movimiento de entrada de aire hacia los Acho que estômago alveolos para durante la baixo, a corrente inspiración, sanguínea perdeu la 5. presión en los alveolos debe disminuir hasta un valor ligeramente inferior a la. Vamos a entender algo. ¿Qué era ventilar? Entrada y salida de aire. ¿De dónde? De la atmósfera hacia los pulmones. En la atmósfera, atiendan por favor, porque ningún otro profesor va a tener la paciencia para explicarles. ¿Cuánto es la presión atmosférica? Este es un pulmón y otro es otro pulmón, ¿sí? Imagínense que es un pulmón, no importa. Saben que mi primera reprobación. Bota pausa. Dale play. Bueno. ¿Cuánto es la presión atmosférica? 760. 760 milímetros de mercurio exterior. Dentro del pulmón, para que entre el aire, imagínense que acá tenemos 760 milímetros de mercurio de presión que está empujando. Y acá hay 760 de que está empujando. Va a entrar, va a haber intercambio de aire. Não. Para que entre el aire del exterior al interior del pulmón, tengo que tener ligeramente menor la presión. 760 afuera, 758 adentro. ¿Qué hace? El aire entra. Y para que salga, ¿qué tiene que ocurrir?
tiene que aumentar 762 milímetros de mercurio la presión, se relaja el diafragma, los músculos aprietan el pulmón y aumenta la presión, pasó de 158 a 162 y el aire sale. Es lo que dice acá. Para que se produzca un movimiento de entrada de aire durante la expiración, la presión en los pulmones debe disminuir hasta un valor ligeramente inferior a la presión atmosférica. Afuera, la atmósfera tiene 760. Para que entre el aire, la presión tiene que ser menor a 760. Para que salga el aire, la presión tiene que ser mayor a 760. ¿Cuánto mayor? Dice, durante la inspiración normal, la presión alveolar disminuye hasta aproximadamente menos 1 centímetro de agua. Esta ligera presión negativa es suficiente para arrastrar medio litro de aire a los pulmones en 2 segundos, ¿sí? Necesarios para una inspiración tranquila y normal. Cuando nosotros llevamos aire, llevamos medio litro de aire, 0.5 litros. Pregunta del examen, 0.5 litros. En una respiración normal, ¿sí? 0.5 litros de aire. ¿Cuánto dura? Aproximadamente 2 segundos. Durante la expiración, cuando sacamos el aire, ¿sí?, se producen presiones contrarias. La presión alveolar aumenta hasta más 1 centímetro de agua. Para que entre negativo, para que salga positivo, ¿sí? Lo que fuerza la salida de esos mismos 0.5 litros de aire que entró, ¿sí? ¿Cuánto tarda? De 2 a 3 segundos, es decir, la expiración. Sacar el aire es más lento que la inspiración. Tardamos más en sacar el aire que en meter el aire. Aquí está, menos 1 centímetro de agua es 758 milímetros de mercurio. El aire entra. Menor presión en el pulmón, mayor presión afuera, el aire entra. Al contrario, tenemos mayor presión en el pulmón y menor afuera, el aire sale. Explique cómo se produce la entrada y salida de aire en los pulmones teniendo en cuenta la presión atmosférica. Y ahí no se te impacta. Hay una diferencia de presión. Durante la inspiración, para que el aire entre, la presión tiene que ser ligeramente inferior a la atmosférica. Para que salga, tiene que ser ligeramente superior a la atmosférica. Complacencia y elasticidad, dos cosas que me encanta preguntar y que ya pregunté. ¿Qué es la complacencia pulmonar? Es la distendibilidad, propiedad que permite el alargamiento o distensión de una estructura. ¿Sí? La distendibilidad pulmonar, determinada por su cambio de volumen con la presión. ¿Qué es la complacencia? Cambio de volumen con la presión. Es la capacidad de los pulmones de estirarse. ¿Cómo se llama eso? Complacencia. Y elasticidad pulmonar es la capacidad de retraerse. Y ahí le saco verdadero y falso con los conceptos errados o trocados y le ponen verdadero. O le saco con los conceptos así como están y le ponen falso. ¿Por qué? Porque esto es una locura. Elasticidad es la capacidad de retraerse. Complacencia es la capacidad de estirarse. Sí, estirarse. Diferencia entre elasticidad y complacencia pulmonar. Complacencia, alargamento y elasticidad. Tensión superficial. ¿Qué era la tensión superficial? Primer día de aula. Esta imagen ya vimos alguna vez en la vida. Ahí está. Las moléculas, y voy a explicar un poquito mejor lo que dice la compañera.
¿Por qué ese clip aquí está fluctuando siendo que su densidad es mayor a la del agua? Técnicamente tenía que afundar. Resulta que el agua tiene una polaridad que mantiene unida a las moléculas. Cuando hay aire en la capa superficial, aire y la diferencia, la mistura con el agua como tiene esta propiedad de mantenerse unida, les comienzan a atacarse. Es como si fuese que se agarran todo uno de las manos con el otro, comienzan a quedarse así, formando una tensión aquí arriba, como si fuese que es una cuerda. A esa tensión se le llama tensión superficial. ¿Sí? Como si fuese, dice el libro, que hay una membrana, una fina capa de membrana. ¿Sí? Como si fuese que hay una membrana bien finita acá que hace de que esto no afunde. Pero ¿por qué se da eso? Porque hay contacto aire, agua. Aire, agua. ¿Se está entendiendo? Ok. ¿Qué tiene que ver con los pulmones? Que en los pulmones también hay aire y hay agua. Aire, agua genera esa tensión superficial. Y si acá se produce la tensión y este mi alveolo simplemente va a implosionar y va a colapsar. Entonces, entra en escena algo que se llama surfactante pulmonar. ¿Qué es lo que hace el surfactante pulmonar? El surfactante pulmonar lo que hace es quebrar esa tensión superficial. Rompe esa tensión superficial y mantiene el agua por su lado y el aire, porque acá hay aire. La misma cosa que la superficie de un río: aire hacia arriba, agua hacia abajo, aire arriba, agua abajo. Estos neumocitos tipo 2 lo que hacen es romper o cambiar la tensión superficial. En la superficie interna de los alveolos, el agua también intenta contraerse, lo que da como resultado un intento de expulsar el aire de los alveolos. ¿Por qué va a expulsar? Porque es lo mismo que agarrar una garrafa y apretar así. Si se da la tensión del agua, él va a expulsar el aire hacia afuera, pero va a colapsar. Aquí está el agua, aquí está, estos que están de rojo marcados son los que recrean al surfactante. En los alveolos, ya vamos a ir a la pausa, ya vamos a ir enseguida a tomar agua. En los alveolos se encuentran los neumocitos tipo 2. ¿Qué hacen los neumocitos tipo 2? Secretan un agente tensioactivo. Ahora toma sentido lo que veíamos en ¿qué materia era? Histología, tensioactivo. Tenía idea de lo que era tensioactivo. ¿Por qué? Porque se genera una tensión superficial activada. Por eso era tensioactivo. Sabíamos de memoria, no sabíamos por qué. ¿Sí? ¿Qué hace el surfactante pulmonar? Modifica la tensión interfacial. Fase con fase, interfacial. Acá modifica esa tensión. A mayor concentración de surfactante, cuanto más surfactante tenga, menor es la tensión superficial. Es como un antídoto para la tensión superficial. Cuanto mayor sea el surfactante, menor tensión. El surfactante reduce la tensión superficial del agua y evita el colapso alveolar. Ese nosotros ya sabíamos, pero ¿por qué? No teníamos ni idea. Hasta el día de hoy, que entendimos de que el contacto aire-agua genera tensión y los neumocitos son los que rompen esa tensión, modifican la tensión interfacial. Aquí vemos una imagen, dice O2 surfactante, entra aire, entra oxígeno, sale dióxido de carbono. Aquí muestra cuando no tenemos surfactante, va a entrar el oxígeno, va a hacer contacto con el agua y va a implosionar, se va a descomponer, se va a fundir del alveolo. Ok. Vamos a la pausa.
vas a volver de la misma